Hola, buen día a todos compañeros. Vamos a continuar con los temas. En videos pasados obtuvimos las ecuaciones que me describen el comportamiento de las ondas de voltaje y de corriente que se propagan a través de la línea de transmisión. Ahora bien, esas ecuaciones están en función de un par de parámetros bastante importantes, que son la impedancia característica de la línea y la constante de propagación. La constante de propagación nos describe cómo se está propagando la onda a través de este medio. La constante de propagación es un número complejo cuya parte real me indica la atenuación que está sufriendo, el factor de atenuación que tiene esta línea de transmisión, y la parte imaginaria me indica el factor de fase. Ahorita nos vamos a enfocar a ver el factor de atenuación, la parte real de la constante de propagación, ya luego haremos cálculos con la parte imaginaria. Ok, bueno. El factor de atenuación. ¿Qué es la atenuación? Bueno, cuando una cantidad física disminuye uniformemente como función de alguna variable independiente creciente, se dice que la cantidad está atenuada, es decir, ha perdido fuerza, ha perdido energía, en este caso ha perdido un poco de amplitud, del voltaje, corriente o potencia. Bueno, en una línea de transmisión, las ondas se atenúan de acuerdo a este término, e a la menos alfa z. Alfa es la parte imaginaria de la constante de propagación, que nosotros ya vimos de dónde sale este término, ¿ok? Y es el factor que me va a atenuar mi línea de transmisión, más bien la energía que entra a la línea de transmisión. La cantidad alfa x es la medida de atenuación producida por la longitud z de la línea. La cantidad alfa se llama entonces factor de atenuación de la línea. Esto, les repito, es un factor, me dice cuántas veces lo que yo tengo a la entrada de la línea de transmisión, cuántas veces está, en este caso, disminuyéndose con respecto a este. Simplemente es un factor que ahorita vamos a ver multiplicativo. Ahorita espero que un poquito más, se entienda un poquito mejor con los siguientes ejemplos. Se dice que una onda de corriente o de voltaje experimenta una atenuación de n nepers cuando su magnitud cambia en un factor e a la n a medida que la onda avanza entre dos puntos de la línea. Tengo una línea de transmisión conectada a una carga y a un generador. El generador me está entregando una señal con una amplitud A. La línea tiene una atenuación que va a estar en función de este factor e a la n, donde n me indica la atenuación de la línea en una unidad que se va a llamar nepers. Me va a decir cuánto se está atenuando la línea en un factor que se llama nepers, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poquito más la diferencia. Simplemente es esto. La señal se mantiene más igual en su forma, pero la amplitud ya no es la misma. Aquí tiene una amplitud A y aquí tiene una amplitud A e a la menos n, ¿ok? Correspondientemente se dice que la línea tiene una atenuación de n nepers avanzando cuando la onda varía en magnitud en un factor e a la n al avanzar a lo largo de la longitud de la línea de transmisión. Vamos a hacer unos ejemplos, unos ejercicios para que quede un poquito más claro esto que acabamos de decir. Supongamos, bueno, tenemos en este ejemplo, ¿en qué factor la magnitud de la onda del fasor de voltaje se reduce si la onda experimenta una atenuación de un neper? Es decir, supongamos que la línea de transmisión, toda esta línea de transmisión, tiene un neper de atenuación. ¿En qué factor se está atenuando el voltaje o corriente que esté teniendo aquí con respecto al que tengo ya? Es decir, ¿cuántas veces se vio afectado ese voltaje? Ese es el factor que vamos a hablar. Bueno, solución. La magnitud del voltaje se reduce en un factor e a la menos n. Recuerden, este valor n era el factor que teníamos hace ratito, ¿ok? E a la n, que en este caso e a la menos n, un factor negativo, ¿ok? Como son atenuaciones, vamos a hablar de que estos son valores negativos. Este exponencial debe ser negativo. ¿Ok? E a la menos 1, es decir, 0.368. Es decir, si yo a mi línea de transmisión le meto una señal con un volt, de un volt, a la salida de este extremo me está saliendo una señal con .368 volts, porque mi línea de transmisión tiene una atenuación de un neper. Si esa misma línea de transmisión que tiene una atenuación de un neper, le meto 3 volts, a la salida voy a tener 1.1036. Ya sigue afectando por un neper, simplemente el factor ha cambiado, ¿ok? Bueno, más bien el factor ha cambiado, pero este es el que ha cambiado y ya
tengo 1.3. Ok, suponiendo otra línea de transmisión, de hasta no nos dice el ejercicio, ya es otro ejercicio aparte, pero que va relacionado a esto. Suponiendo, tengo una línea de transmisión a la cual le meto 5 volts, ok, y esta línea tiene un factor de atenuación de 2 nepers. ¿Cuánto tengo a la salida? 0.6766. Si esta línea tuviera una atenuación de 3.5 nepers, a la salida tengo 0.1509, metiéndole 5 volts, les recuerdo. Si esta línea tuviera una atenuación de 10 nepers, a la salida tendría 0.226 milivolts, ¿ok? Todo esto es como va cambiando el voltaje a la salida y cómo va cambiando en función de este factor. Les repito, esto es un factor de cuántas veces está modificándose lo que tengo yo a la entrada. Vamos a hacer otros ejemplos. Dice, si una onda de corriente sufre una reducción en magnitud en un factor de 10, al avanzar a través de una longitud particular de la línea de transmisión, ¿cuál es la atenuación de la sección de la línea de transmisión? Lo único que sé es que yo estoy metiendo aquí una onda y de este lado estoy recibiendo 10 veces un décimo de lo que tengo yo aquí. Está reduciéndose en un factor de aquí. Por ejemplo, si yo estuviera metiendo 10 amperes, estaría del otro lado sacando 1 ampere. Como les repito, la atenuación de la sección de la línea N es N nepers, donde entonces E a la N es igual a 0.1. Les repito, esto es un factor. Este es el factor. Les repito, 10, por ejemplo, si estuviera metiendo 10, a la salida tendría 1. Simplemente este factor es la relación de la salida con respecto a la entrada. Si tengo a la salida 1, 10. Es esto que yo tengo aquí. Esto quiero que se entienda que este factor simplemente es la relación de la salida con la entrada. ¿Y qué es esto que tengo yo aquí? Ok, ya tengo el factor que es de 0.1 o 1 entre 10, como quieran verlo. Lo que necesito es conocer es cuál es la atenuación de la línea, cuál sería este valor n. Pues simplemente despejo n. Agarramos, hacemos el despeje, sacamos el signo negativo, lo pasamos para acá y me da 2.3025 nepers. La atenuación tiene la línea tiene una atenuación de 2.35 nepers. ¿Okay? Más ejercicios, más ejemplos. Ejemplo. Se transmite una señal eléctrica a una cierta frecuencia desde una fuente a una carga por una línea de transmisión de 500 metros de longitud sin ondas reflejadas. El voltaje de entrada a la línea es de 250 volts RMS y el voltaje de la carga es de 220 volts RMS. ¿Cuál es la atenuación total de la línea y cuál es el factor de atenuación de la línea a la frecuencia de esta señal? Ok, bueno, hagamos el planteamiento nuevamente. Vamos a ver a mi línea como una cajita, como lo hemos estado viendo. A estas líneas de transmisión, en un extremo están entrando 250 volts y están saliendo 220. Entonces, este factor X, que es la relación salida entre entradas, 220 entre 250 o 0.88, ¿ok? Entonces, a partir de esto tengo mi relación E a la menos N, que es 220, 250. Despejo el valor de N y entonces tengo que N es igual a menos logaritmo de 220 entre 250, que es igual a 0.287 nepers. Por lo tanto, la atenuación total de la línea es de 0.287 nepers. Ok, me falta saber el factor de atenuación. El factor de atenuación alfa es la atenuación por unidad de longitud y la que podemos obtener a partir de la constante de propagación. En este caso tengo la atenuación total de la línea y tengo su longitud, y a partir del análisis dimensional puedo saber entonces que para sacar alfa, si la línea tiene una atenuación total de 0.287 nepers en 500 metros, entonces voy a tener 255.666 por 10 a la menos 6 nepers por cada metro. Con esto ya obtengo el factor de atenuación de la línea que me pide en este ejemplo. Ok, continuamos. Ejemplo, una línea tiene una atenuación de un factor de atenuación sería 1.5 por 10 a la menos 4 nepers sobre metro a una frecuencia determinada. La línea tiene una longitud de 50 kilómetros. Si la corriente de entrada a la línea es de 650 miliamperes RMS, ¿cuál es la corriente en la carga si no existen ondas reflejadas? Ya llegaremos a eso de las ondas reflejadas. Entonces, yo meto aquí a mi extremo de la línea 650 miliamperes
Quiero saber cuánto tengo a la salida y solo conozco la longitud y el factor de atenuación. Necesito calcular la atenuación que hay de extremo a extremo en la línea de transmisión. Vamos a calcular la atenuación de la línea, que simplemente es ese factor de atenuación que ya me lo está dando el problema, y por la longitud, que también me está dando el problema. Entonces el factor de atenuación por la longitud, que es 1.5 por 10 a la menos 4 nepers sobre metro por 50 kilómetros, es igual a 7.5 nepers. La línea tiene una atenuación de 7.5 nepers, ¿ok? Bueno, con eso entonces ya puedo ver a mi línea de transmisión de la siguiente manera. A mi línea le entran 650 miliamperes RMS, se está atenuando por un factor de 7.5 nepers. ¿Cuánto tengo a la salida? Pues simplemente recuerden que lo que tengo aquí, este es un factor de salida con respecto a la entrada. Quiero saber la salida, despejo la salida, lo tengo yo aquí. Conozco este valor de n, que es de 7.5 nepers, por lo tanto lo sustituyo aquí, simplemente hacemos las sustituciones, 650 e a la menos 7.5 nepers, y me da que en el otro extremo tengo 359.5048 microamperes, ¿ok? Bueno, las unidades del factor de atenuación son nepers sobre metro. Lo que yo voy a obtener cuando obtenga mi constante de propagación a partir de los parámetros R, L, C y G, esas unidades están en nepers sobre metros. Sin embargo, el neper es una unidad de medida logarítmica de la razón de dos magnitudes de voltaje. Los nepers son para voltajes o corrientes, relaciones de voltaje o de corriente, cuando se usa el logaritmo de base B. Sin embargo, es muchísimo más común, pero mucho más común, expresar la atenuación de una línea no en nepers, sino en decibeles. Por lo tanto, es más común, les repito, expresar ese factor de atenuación en una unidad que se llama en decibeles sobre metros. Y por definición, los decibeles son una unidad de medida logarítmica de la razón de dos niveles de potencia usando logaritmos de base 10. Dos diferencias bien importantes. Los nepers me marcan relaciones de voltaje o corriente y de logaritmo natural. Los decibeles me marcan relaciones de potencia y en logaritmo de base 10. Vamos a hacer más ejemplos para que quede esto un poquito más entendido. Bueno, los decibeles. Dos niveles de potencia, ¿cómo se definen? Dos niveles de potencia cualesquiera, P1 y P2, difieren en D decibeles de acuerdo con esto. D, expresado en decibeles, es igual a 10 logaritmos de la relación de la potencia 1 a la potencia 2. Podemos cambiar aquí potencia de entrada por potencia de salida. Ok, ya como lo veníamos haciendo, si el logaritmo es positivo, es decir, si P1 está de decibeles por encima de P2, lo que tengo es una ganancia. Si es negativo, es decir, P1 está de decibeles por debajo de P2, es una atenuación. ¿Cómo es esto? Esto que aquí está en lo azulito, ¿cómo es esto viéndolo en nuestro sistema? Tengo mi sistema, tengo a la entrada, tengo a la salida, tengo la relación de por cuánto se está afectando. Vean que son potencias. Entonces, si la potencia a la entrada es menor que la potencia de la salida, entonces mi relación potencia-salida, potencia de la entrada va a ser mayor a 1. Esto implica que al hacer esta relación me va a dar un número positivo. Tengo una ganancia, dado que lo que tengo a la entrada es más pequeño que lo que tengo a la salida. Este valor es más grande que esto. En este caso tengo ganancia, un amplificador, por ejemplo. Ahorita no vamos a ver amplificadores. Si la potencia a la entrada es mayor que la potencia a la salida, mi relación potencia a la salida con respecto a la entrada es menor a 1. Y al hacer esta expresión, al hacer esta operación, me va a dar un número negativo. Esto es, tengo una atenuación. Siempre que me da un negativo, tengo una atenuación. Lo que tengo aquí es más pequeño que lo que está saliendo, como en mi línea de transmisión, que lo que hace es atenuar. Ok. Las decibeles están dados como relaciones de potencia, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer también en función de voltajes o de corrientes. Por ejemplo, para una red arbitraria como la que mostramos aquí, una red que en este caso nuestra red va a ser nuestra línea de transmisión, donde tenemos voltajes de entrada, corrientes de entrada, corrientes de salida y voltajes de salida. Bueno, la resistencia a la entrada de la red es Rin, y la potencia entregada a la red viene dada por esta relación, B cuadrada, el voltaje a la entrada, la resistencia a la entrada. A la salida, o sea, a la carga, la potencia entregada a la carga es P out,
voltaje a la salida al cuadrado entre RL. Ok, a partir de estos, sabemos que nuestros decibeles que están definidos en relación de potencia y salida con respecto a la entrada. Entonces podemos hacer la sustitución, dado que sabemos cuánto es la potencia de la entrada y potencia de la salida en función de los voltajes y las corrientes, y dejar la expresión así. Aplicamos leyes de los logaritmos y nos va a quedar algo como esto. ¿Ok? Este 20 sale de este cuadrado, compañeros, este sale aquí, luego sale multiplicando por este 10. ¿Ok? Si estas, la resistencia a la entrada y la resistencia a la salida, son iguales, entonces esto es igual a 1 y el 10 logaritmo de 1 va a ser 0. Entonces, esta expresión se reduce a esto. ¿Puedo expresar relaciones de voltaje en función en decibeles? Sí se puede, pero ahora va a cambiar a este 20 que tengo yo aquí. Antes tenía un 10, para potencias tengo 10, para voltajes tengo 20. Y lo mismo va a ocurrir para corrientes. Hago un mismo análisis para corrientes y me va a llevar a esta relación que tengo aquí abajo. Ok, bueno. En una línea de transmisión, el factor en que se atenúa una señal de voltaje o de corriente entre dos puntos de la línea viene dado por esto, lo que hemos visto, lo que nos da nuestra fórmula de la constante de propagación, una relación logarítmica natural de voltajes o de corrientes. Y entonces, si nada más quiero saber esta relación, pues simplemente aplico el exponencial y me da esto que tengo, relaciones de voltajes o de corrientes, que es el factor de cuántas veces, aquí tengo un factor numérico, de cuántas veces se está multiplicando la señal, bueno, en este caso haciéndose más pequeña porque hemos visto nuestros ejemplos que nos da valores menores a la unidad. Entonces, este valor, donde lo habíamos visto como n, que es el factor de propagación por la longitud total de la línea, sí, yo sé que para expresar en decibeles una relación de voltajes es mediante esta expresión. Entonces, si veo que tengo aquí esta relación y esta relación es esta que tengo aquí, esta lo sustituyo aquí y entonces puedo obtener la relación de a cuánto equivale un decibel y un neper. Es decir, mediante esta relación, haciendo la operación, voy a darme cuenta que un neper es igual a 8.686 decibeles. Tengo mi relación. Bueno, redondeándole un poco realmente, tienen más decimales. Ok, entonces para obtener, o más bien hacer una transformación de decibeles a nepers, lo hago mediante esta expresión. Ok, vamos a hacer unos ejemplos más. Dice, recuerden, tengo mi sistema, la entrada, salida, que mi sistema es mi línea de transmisión, en este caso, donde lo que tengo aquí es algo que se conoce como función de transferencia, mi relación salida a la entrada. Si la entrada es mayor que la salida, lo que tengo es una atenuación. Y en este caso mi factor X de cuántas veces es menor que la unidad. Va a estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si meto 23, de lo que sea, ahorita no voy a ver unidades. Ahorita no vamos a ver si son volts, corrientes, potencias. No, ahorita nada más así numérico. 23 y a la salida tengo 0.7. Entonces mi relación, que es 0.7 entre 23, es este valor que tengo yo aquí, es menor que la unidad porque tengo una atenuación. Si la entrada es menor que la salida, tengo una ganancia. Y X, el factor de cuántas veces está afectando mi sistema a mi señal, es mayor que la unidad. Entonces tengo 4.5, por ejemplo, y a la salida tengo 38. El factor es 38 entre 4.5, que es 8.4. Es decir, mi factor que afecta a mi entrada es este valor 8.4. Si yo multiplico 8.4 por lo que tenga la entrada, ya voy a tener a la salida. Si a la entrada y a la salida tengo exactamente lo mismo, pues X es igual a 1 y tengo igual a la unidad. Ahí no tengo ni ganancias ni pérdidas. Simplemente 18 y 18 tengo igual a 1. Ok. Estas relaciones que vimos aquí, porque recuerden, son relaciones simplemente de cómo se está viendo afectado lo que tengo a la entrada y a la salida. Entonces, puedo expresarla de manera numérica. Aquí lo expresé todo esto de manera numérica, un simple número. Pero puede ser expresado también en relaciones logarítmicas. De logaritmo natural para tener nepers y de logaritmo de base 10 para tener decibeles. Ok, este factor X, que es la salida entre la entrada, cuando yo le saco logaritmo natural, me va a dar unidades de nepers para voltaje y corriente. Para potencia, vean, hay una gran diferencia que es 1/2. No puedo aplicarlo así nada más, tiene que ser por 1/2. Bueno, apliquen ustedes la relación I cuadrada o B cuadrada y van a llegar a este valor.
Ok, bueno, el factor X cuando está expresado en decibeles lo vemos así. Cuando es potencia, simplemente 10 logaritmos de la relación la potencia, la entrada, la salida. Cuando es voltaje, lo tenemos de esta manera. Ok, a partir de esto y de lo que hemos visto, vamos a llegar a las siguientes conclusiones. Para sistemas con atenuación, mi factor X va a estar entre 0 y 1, de manera numérica. Cuando les aplico el logaritmo y lo expreso en decibeles o en nepers, no importa para cuál caso, siempre va a ser un valor negativo. Para sistemas con ganancia, cuando este valor X en valor numérico es mayor a 1 y le aplico el logaritmo, ya sea el natural o el de base 10, siempre voy a tener un valor positivo. Para sistemas en que tengo entrada y salida igual, X es igual a 1, mi factor es igual a 1 y siempre voy a tener 0 de ganancia. O sea, X en decibeles, ese factor X expresado en decibeles viene dado de esta manera y X en nepers viene dado simplemente el logaritmo natural. Esa es la diferencia entre los nepers y los decibeles. A los nepers, les repito, aplico logaritmo natural y a los decibeles le aplico 10 logaritmos de base 10. Unos últimos ejemplos. Tengo un sistema. Está entrando ahora sí 10 watts. A la salida tengo 1 microwatt. ¿Cómo es este factor X? Este factor X es salida entre entradas, es decir, a la salida tengo 1 microwatt y a la entrada tengo 10 watts. Entonces tengo 10 por 10 a la menos 9. Mi señal está viendo afectada por un factor de este valor, de manera numérica. Este factor lo puedo expresar en decibeles, simplemente mediante esta expresión que tengo yo aquí, y aplico la fórmula 10 logaritmo de este valor, de mi factor X, y es menos 80. En nepers lo puedo expresar también de esa manera. X en nepers, aplicando esta fórmula, dado que estoy hablando ahorita en potencia, la vemos así. Por definición, los nepers son relación de voltaje corriente. Y por definición, los decibeles son relaciones de potencia. Ok, bueno, entonces aplico esta fórmula y me da este valor en nepers. Son iguales, es lo mismo, para este sistema exactamente lo mismo. De manera numérica, 10 por 10 a la menos 9 es igual a menos 80 decibeles o a menos 9.2103 nepers. Es igual, son tres formas diferentes de expresar lo mismo. En el siguiente video vamos a ver por qué es tan útil expresarlo, no en numérica, sino en otras unidades, especialmente decibeles. Pero ahorita vemos. Entonces, ¿cómo puedo verificar que son los mismos? Bueno, aplico 20 logaritmo de e a la n, este valor que tengo aquí, que fue el que obtuve, y veo que son 80, exactamente los 80. Si le meto todas las cifras significativas, compañeros, me va a dar exactamente los 80, es decir, es lo mismo. Supongamos nuevamente este sistema. Ahora le estoy cambiando lo que tengo a la entrada. Lo que tengo a la entrada ahora ya no son los 10 watts de hace ratito, sino 250 watts. ¿Cuánto tendría yo a la salida? Puedo resolverlo de tres diferentes maneras. De manera numérica, sabemos que la relación X es igual a la potencia de salida entre la entrada. Y entonces a la salida pues simplemente hago este despeje y simplemente multiplico 250 por ese valor. Y a la salida me daría 2.5 microwatts para ese mismo sistema. Una línea por la transmisión para nuestros casos. En decibeles, la relación, la fórmula de decibeles es esta. Relación potencia de la salida, potencia de la entrada. Despejo este valor y me va a dar esto. Potencia de la entrada por el antilogaritmo o en las calculadoras que aparece así de esta manera. 10 de estos valores. X decibeles entre 10. Simplemente hago la sustitución. 250 por el antilogaritmo de menos 80 entre 10. Y también me da 2.5 microwatts. En nepers podría haber hecho la misma solución. La relación para nepers viene dada por un medio logaritmo natural, potencia salida entre la entrada. Por lo tanto, la potencia de la salida, la potencia de la entrada por e a la 2 por el valor en nepers. Sustituyo estos valores, 250 por el antilogaritmo. Aquí no era antilogaritmo, era el número e. Bueno, ahí está la sustitución de ustedes y les va a dar 2.5 microwatts. Aquí copié mal. Este valor es una e. Pero créanme que les da igual 2.5 microwatts. ¿Ok? Bueno, lo mismo para voltajes puede funcionar y para corrientes también. Por ejemplo, en mi sistema meto 10 volts y a la salida tengo 1 microvolt. ¿Cuál es el factor X? El factor X es igual que el caso anterior, 10 por 10 a la menos 9. Pero ahora estamos hablando de un numérico. Cuando lo expreso en decibeles y en nepers va a cambiar. Por ejemplo, en decibeles, que es 20 logaritmo, simplemente me va a dar menos 160 decibeles. Cuando lo expreso en nepers, me va a dar
el logaritmo de la salida, que ahora sí no está afectado por nada, porque les repito, los nepers por definición son relaciones de voltajes o corrientes y los decibeles son de potencia. Entonces, esto me va a dar menos 18.46. Este sistema tiene en valor numérico es 10 por 10 a la menos 9, en valor en decibeles menos 160 y en valor en nepers menos 18. Es lo mismo, son exactamente tres formas diferentes de expresar la misma forma en cómo está afectando el sistema a mi señal de entrada. Y lo veamos aquí. Por ejemplo, nuevamente hago la sustitución mediante la fórmula de pasar decibeles a nepers, sustituyo el valor de nepers, pongo todos los números que me hayan dado aquí, todas las cifras decimales, y me va a dar menos 160 decibeles, un número que es igual. Nuevamente, entonces, ese mismo sistema al cual le había metido 10 volts, ahora le meto 350 volts, ¿cuánto tengo a la salida? Pues simplemente de manera numérica se resuelve bien fácil. Simplemente nuevamente despejo a partir de aquí y tengo este valor que me va a dar 3.5 microvolts. Simplemente les repito, despejé, me da esto, hago la sustitución y me da 3.5. En decibeles es 20 logaritmos, relación voltaje salida entre la entrada, despejo el voltaje a la salida, es este despeje que tengo yo aquí, este es el antilogaritmo y me va a dar 350 antilogaritmo de menos 160 entre 20 y es 3.5 microvolts. En nepers, la operación de nepers es esta que tengo yo aquí, la relación del nepers, pues despejo este valor, me da esto, sustituyo los valores, ahora sí está en valor E, y me va a dar 3.5 microvolts. Para ambos casos me da 3.5. ¿Por qué hacer todo esto en tres diferentes unidades? Puede parecerlo ahorita redundante, pero más en el siguiente video vamos a ver que va a ser de gran ayuda expresar las unidades en decibeles en unidades logarítmicas. Ahora sí, por último. Algo bien importante. La constante de propagación, yo les dije en el video pasado que tiene unidades de 1 sobre metros. Por lo tanto, alfa y beta también tienen unidades de 1 sobre metro. No puedo estar mezclando unidades. Manzanas con manzanas, peras con peras, así como nos enseñaron en la primaria, ¿ok? Para sumar cosas iguales. La adición, porque yo le estoy diciendo que esto es neper sobre metro y esto es radianes sobre metro. La adición de esas dos palabras no cambia el hecho de que ambas son 1 sobre metros. Simplemente es para indicar que cuando si estoy hablando de neper sobre metro estoy hablando de la parte real de la constante de propagación. Si digo radianes sobre metro estoy hablando de la parte imaginaria de la constante de propagación. Ambos, estrictamente hablando, ambos tienen unidades de 1 sobre metro. Sin embargo, para identificar de qué parte estoy hablando a versus de la parte real o de la parte imaginaria de la constante de propagación, se le agrega esta palabra de nepers y radianes. No cambia el hecho de que, les repito, estas sean 1 sobre metro y 1 sobre metro, ¿ok? Simplemente es una manera de identificar a qué parte de la constante de propagación me estoy refiriendo, a la parte real o a la parte imaginaria, ¿ok? Ténganlo bien presente esto, ¿ok? Por si algún día alguien les pregunta algo así. ¿Okay? Bueno, por lo visto, por el momento es todo. En el siguiente video hacemos más ejemplos y vemos la gran utilidad de utilizar, valga la redundancia, las relaciones logarítmicas. Hasta luego.